Bueno, ante todo, muchas gracias por la generosa entrevista. Bueno, el artículo 50 de la Constitución regula las relaciones entre el Estado y la Iglesia, ¿no? Pero no afecta en lo absoluto lo dispuesto por el artículo 50. Es más, hay que recordar que el artículo 50 de la Constitución tuvo como predecesor inmediato el artículo 86 de la Constitución Política de 1979, que decía, palabra más, palabra menos, exactamente lo mismo. De tal manera que el concordato eh, básicamente, um, digamos, se celebra cuando está a punto de terminar el, el régimen militar que rigió en el Perú desde 1975 hasta 1980, que era la segunda fase de la revolución del gobierno militar. La primera fue con Velasco, la segunda fue con Morales Bermúdez. El concordato es el 19 de julio de 1980. El 28 de julio de 1980 entró en vigencia la Constitución de 1979 y el artículo 86 de la Constitución de 1979, que ya se había elaborado por el Congreso Constituyente, o sea, por la Asamblea Constituyente, esa que presidiera Víctor Raúl Laya de la Torre, entre el 78 y el 79, y que Belaúnde la iba a promulgar unos días después. De tal manera que si hay una norma, digamos, que es más o menos coetánea al concordato, es la Constitución del 79, no la del 93. Y la del 79 y la del 93 dicen exactamente lo mismo en lo que respecta a las relaciones entre Estado e Iglesia, ¿no? Teóricamente, digamos, al ser un tratado, en principio el tratado tendría que ser denunciado por los mecanismos que el derecho internacional establece para tal efecto. Tengo entendido que con un año de anticipación, pero en verdad no existe ninguna voluntad que yo haya escuchado por parte de, en general, de los actores políticos en el Perú, de promover una desvinculación del concordato entre el Estado peruano y la Santa Sede, ¿no? Las relaciones entre ambos estados siempre han sido muy fluidas, y lo que se hace en el concordato es regular y reconocer aquello que la Constitución, dentro de una línea marco, reconoce, que es esta colaboración en la formación histórica y cultural que ha tenido la Iglesia Católica en lo que respecta al Perú. Eso es innegable, ¿no? Además, el Estado, por la propia Constitución, reconoce todas las confesiones religiosas y las no confesiones también, es decir, la creencia y la no creencia. Sí es evidente que siempre va a haber una distinción entre lo que signifique la Iglesia Católica y las demás confesiones, porque la Iglesia Católica está representada por un Estado, digamos que es la Santa Sede, y por lo tanto si hay un Estado que la representa, ese Estado trata de igual a igual con el Perú. Eso no ocurre con las demás confesiones, lo que no significa que en el Perú no exista la mayor libertad de credo y el respeto que todos nos tenemos que tener entre nosotros. Pero no, lo que no podemos soslayar es que la Iglesia Católica está representada por un Estado, tan Estado como el Estado peruano. De manera que esa es fundamentalmente la diferencia, y luego, claro, la diferencia ya de carácter histórico, que es la presencia histórica de la Iglesia Católica en el Perú, y además, digamos, la presencia abrumadoramente mayoritaria de la Iglesia Católica. Esos son factores objetivos, lo que no quita que en el Perú nadie esté impedido de pensar y de tener las creencias que desee, con el mayor respeto de las confesiones ajenas e incluso de quienes no tienen ninguna confesión. El tema hay que verlo con mucho cuidado, ¿no? Yo creo que el respeto y el reconocimiento de las demás confesiones religiosas que ya tienen años establecidas en el Perú se ha venido dando con el tiempo y de manera muy, digamos, constante.
Me refiero al reconocimiento a través de actos oficiales, la presencia del presidente de la República cada año en una ceremonia de las iglesias no católicas, etcétera, ¿no? Son actos simbólicos muy importantes. Ahora, los beneficios de otro orden hay que verlos con mucho cuidado. Por ejemplo, el tema de los beneficios tributarios, ¿no? Se decía, bueno, hay que dárselos a toda iglesia. Sí, claro, pero ¿qué pasa si dos amigos deciden, después de un almuerzo, formar una iglesia nueva? Nada, pues solicitan el reconocimiento de que a partir de ahora todos sus actividades están exentas, igual que la Iglesia Católica, de tributos. Eso sería viable, se requeriría una reglamentación que establezca cuáles serían los requisitos para cumplir a efectos de poder tener estas exenciones tributarias. Ese es un tema para estudiar. Yo creo evidentemente en este reconocimiento de las iglesias distintas a la Iglesia Católica, pero también creo que en materia tributaria, y sin duda ahí los tributaristas son los primeros que van a poner las cosas en orden, en materia tributaria hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque a través de estos beneficios se podría tratar de sacar la vuelta a la ley, ¿no?